muchas gracias por su presencia. Para el Círculo de Legisladores es un honor contar con todos ustedes. Una breve reseña. El Círculo de Legisladores es una organización creada por ley que nuclea a los legisladores nacionales en actividad y de mandato cumplido. Nosotros hace casi 2 años que estamos... En agosto. En agosto van a ser 2 años. Bueno, acá tengo el escribano que da fe de todo lo que yo pueda decir. Van a ser 2 años que estamos en la conducción de este círculo. Hemos formado una comisión directiva absolutamente plural, con representación de todos los sectores políticos. Esta es una casa eminentemente política, de discusión política y con una clara vocación democrática, donde son bienvenidos todos aquellos que tengan algo que decir y cuya opinión sea considerada por los que vienen y por nosotros. Hoy para mí es un gran gusto compartir la mesa con el doctor Bunge Campos, Luisito para mí, a quien conozco. Yo era muy chiquito y vos ya eras un muchacho grande. Lo conozco de su militancia universitaria, pero lo conozco mucho más de aquella noche de San Telmo, con recargada final del hilo. Ahí está mi mujer, que es la culpable de mí. Así que, bueno, vos podrás dar fe que todo esto que digo es cierto. O sea que hoy doble satisfacción, ¿verdad? Poder escucharlo en un tema que es tan interesante para todos y poder compartir y recordar aquellos momentos tan felices. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, para mí presentarlo a Luis María Bunge Campos es un gusto, porque aparte de compartir con él como colega varias instituciones históricas, es un amigo personal de la familia, y la madre que está acá es una persona muy agradable, la conocemos hace mucho tiempo. Bueno, Luis María es un hombre multifacético. Como han visto, ha hecho política, es un profesor universitario distinguido y ha sido un magistrado que ha escalado todos los puestos más importantes del Poder Judicial. Es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con una tesis calificada de sobresaliente y recomendada al Premio Facultad. Ha sido juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional desde el año 2004 al 2018, subdirector del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Penal Parte Especial en la Universidad de Belgrano, profesor titular de Derecho Penal Parte Especial de la Universidad Abierta Interamericana, profesor de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación, miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, miembro del Grupo Mundial de Expertos para la Iniciativa de Integridad Judicial de la International Bar Association, presidente del Instituto Urquiza de Estudios Históricos y miembro titular de la Academia Argentina de la Historia. Con ustedes, Luis María Bunge Campos. Y después de esta presentación más vale que no diga nada, porque lo único que voy a decir va a ser para bajonear, digamos. Pero mis primeras palabras es un agradecimiento. Este es un lugar que es muy especial estar acá, más allá de que estoy con los amigos. Rafael Pascual, está mi madre acá presente, por lo tanto de todos los presentes sos el segundo de mis favoritos hinchas de acá. Pero fíjate el detalle de la corbata, que lindos colores se ha puesto en la corbata del doctor Alberto Alegría. Bueno, pero más allá de esto, este círculo de legisladores, acá
están los representantes del pueblo, ¿no? Yo voté por primera vez a los 26 años, así que para mí significa mucho estar acá junto con los representantes del pueblo. Bien, tengo que hablar de Urquiza, y el título de la charla es Urquiza, estadista y organizador. Entonces voy a tratar de introducirnos en la verdadera imagen de Urquiza, que no es la imagen de Urquiza que ha construido la intelectualidad liberal porteña en general. No es ese caudillo arraigado a la tierra, antiguo, digamos. Es otra cosa. Urquiza es eminentemente un hombre moderno. Y esto es una cuestión esencial para entender el pensamiento de Urquiza. Urquiza era un hombre moderno. Moderno en todo el sentido de la palabra. Moderno en el sentido de un hombre de la modernidad, por un lado. Por otro lado, un hombre de avanzada. Lo fue como empresario. Fue un empresario muy exitoso, pero muy innovador. En este punto, recordemos que él introdujo el Sabadell. Él se convirtió en uno de los hombres más ricos de su época, que tiene una flota de barcos. Era un hombre moderno. El Palacio de San José tuvo agua corriente. A ver, yo quiero sacar el cálculo, está presente la doctora Solana, quiero que 15 años antes que la ciudad de Buenos Aires. Sí. 15 años antes que la ciudad de Buenos Aires. La tomaba del río Gualeguaychú, digamos, directamente. Y llegaba todas las plantas con eso también. Sí, sí. Y agua corriente. Es una cosa impresionante lo que es el planterío que tiene. Era moderno como militar. Ustedes saben que al entrerriano le dicen panza verde. Hay gente que cree que tiene algo que ver con el mate, y no tiene nada que ver con el mate, porque el correntino toma más mate que el entrerriano y no le dicen panza verde. Le decían panza verde porque le hacía esa instrucción militar a sus reclutas, y como los hacía hacer cuerpo a tierra, tenía la panza verde del pasto. De ahí viene por qué se le dice al entrerriano panza verde, porque él hacía hacer instrucción militar. Porque, como militar, era un hombre moderno. Pero fundamentalmente es un hombre moderno desde el punto de vista de sus ideas. Él es 9 años menor que Rosas. A ver, Rosas es del 93 es Rosas y Urquiza es del 1. Del 1 es Urquiza, o sea, 8 años. Pero es mucho menor en el pensamiento, porque es más moderno. Urquiza representa una riqueza centrada, yo estoy hablando de un economista tan prestigioso, centrada en el comercio y la industria, no en la propiedad de la tierra. Rosas es la propiedad de la tierra y es la tradición. Al mismo tiempo, es un hombre de la modernidad, pues es un hombre formado. Beatriz Bosch dice que pasó sin pena ni gloria esos 2 años que estuvo en el colegio de la Unión del Sur, ahora llamado Buenos Aires. Esos 2 años que estuvo, se formó. Estudió gramática, estudió retórica, probablemente ha sido alumno nada menos que de Grafinura en filosofía, que era quien me enseñaba en ese momento. O sea, fue compañero de Diego Alcorta. Diego Alcorta es un personaje muy querido por mí, he escrito bastante sobre él. Pero es moderno en el sentido de que entendía los profundos conceptos de la modernidad. El primero de ellos es la idea de progreso ilimitado, ¿no? Cuando vinieron a rompernos la modernidad, ¿no? Hay un sociólogo que me gusta mucho a mí, que se llama Norbert Elias, que dice: no me hablen del que dijo, murió, no me hablan de posmodernidad porque la modernidad no se ha realizado. Lo primero que nos dijeron es que se había acabado la idea del progreso ilimitado. Y Urquiza era un hombre que creía en el progreso, fue fundador del progreso, hablando de temas del progreso, ¿no? Creía en el progreso, creía en este progreso ilimitado. Hay una carta que le manda un presbítero llamado Acevedo, donde le pone: convengo desde luego que el programa de mi administración no es otro que el progreso material e intelectual, protección pronunciada de nuestra santa religión, protección decidida al comercio, fuente inagotable de la riqueza. Su modernidad se refleja también en hay una cuestión que trajo la modernidad, ¿no? Si nosotros pensamos en el siglo, a partir del siglo XVII, las ciencias más duras, las ciencias físico-matemáticas, impusieron su lógica, como suele suceder. En la Edad Media todo era teología, y la lógica cultural pasaba por la teología. El derecho era obra de teólogos, no de abogados. La física era obra de teólogos, no de físicos. En cambio, a partir del siglo XVII, la física comienza a dominar el mundo, ¿no? Al siglo XVIII lo llaman el siglo de la razón newtoniana. Valentín de Forró, un escritor español que escribía sobre economía, decía: debemos razonar como geómetras y pensar como físicos. Y ese
concepto de la física tiene que ver con la idea de la ley como proyecto, la ley como expresión también en sí misma de un proyecto, ¿no? Es decir, hay una legislación ideológica y hay una legislación empírica. Esa legislación empírica es la que reacciona frente a la coyuntura, la que viene cabalgando la coyuntura. Y la legislación ideológica es aquella que quiere cambiar la sociedad. Bien, quiero ver esta afiliación. Hay una carta que le manda Crespo y le pone: yo creo, y muchos hombres pensadores de la época creen conmigo, que la sabiduría del legislador consiste en basar sus leyes sobre las costumbres y en impedir más bien los abusos, que no se vea la dura necesidad de castigarlos. Todas las leyes que para extirpar un juicio cualquiera hacen materialmente imposible su reproducción no pueden menos que ser sabias, porque son tomadas de las intimidades del hombre. Entra como elemento principal sus pasiones mismas, sus debilidades y miserias. Se parece muchísimo a un capítulo de la obra de Beccaria que se llama Falsas ideas de utilidad. Cuando dice, se parece muchísimo. Beccaria dice en un momento que las leyes deben nacer de una razonada meditación acerca de los beneficios de un precepto general y no de una reacción ante una situación del momento. Esto lo escribió ese hombre que era economista, no era abogado, y a 25 años escribió eso para ponerse de vergüenza. Y todos los penalistas que venimos después decimos, ¿cómo un tipo de 25 años puede ser tan sabio? Bueno, lo era. Y lo escribió. Su preocupación, como él fue la elección clave como gobernador en 1850, ese es el momento más interesante de su gobierno. Es el momento en que él ya había fundado en 1849 el Colegio Superior del Uruguay, cuyo edificio culmina en 1851. Ya había, dato importante, había ingresado en la masonería en 1847 en la logia Jorge Washington, y esto también nos indica su pertenencia a la modernidad. Y, por ejemplo, datos interesantes es cómo funcionaba él como gobernador desde el punto de vista administrativo. La contabilidad de su provincia estaba tan cuidada que la cuenta mensual de ingresos y gastos se publicaba en el diario. No sé cuántos se animarían a hacer. Todos los meses se publicaba en el diario la cuenta mensual de ingresos y gastos del gobierno. Él estableció la obligatoriedad de la papeleta de conchavo, y esto se ve en la ley de vagos, ¿no? Todos tenemos que disfrutar de la ley de vagos para que nos invite a trabajar. Yo tengo uno en mi escritorio y he regalado varios. La papeleta de conchavo era justamente la forma de evitar el materialismo, la forma de evitar el gaucho aislado, ¿no? Entonces él plantó la obligatoriedad de la papeleta de conchavo. El censo en 1849 hizo un censo completo de la provincia, donde se contó hasta el último habitante. Creo yo que se adelanta 20 años al primer censo nacional, desde 1869. Esto también. Construyó caminos, mejoró todos los puertos de la provincia, instaló saladeros, instaló industrias y fundó escuelas, teatros, bibliotecas, educación obligatoria, enseñanza de oficios. Un tipo que algo sabía de educación, que se llamaba Sarmiento, en un libro, en un periódico chileno que se llama Sudamérica, escribió: las instituciones de educación popular de Entre Ríos no ceden en nada, a las de Chile, país que más progresos ha hecho en este tema. Aún la aventajan al hacerla compulsoria y proveer oficios a los niños desvalidos. Esto era la provincia de Entre Ríos en 1850. Un capítulo aparte, y creo yo que nosotros en el instituto tenemos una deuda, que es la correspondencia de Urquiza con sus hijos. No sé si alcanza el nivel de Lord Chesterfield, pero la relación de Urquiza con sus hijos, pensemos que la diferencia de edad de Urquiza y su hijo mayor era de 18 años, o sea, podía ser que sea hermano mayor, es realmente deliciosa. En particular con su hijo universitario, con Diógenes, que fue hasta un gran consejero y hasta un agente de Urquiza en muchas cosas. Y se producen bellísimos intercambios. Y ahí tenemos otro elemento de la modernidad, la tolerancia. El pensamiento iluminista se refleja en Urquiza en esta carta que le manda a su hijo, que es bellísima, le pone: es menester que tu corazón sea grande y simpatice con todo lo que es bello, noble, generoso y sublime. Venga de donde viniera. Que simpatice con todos los hombres de bien y de talento, deban o no su origen a la tierra de su nacimiento. Este nivel de amplitud y tolerancia, esto es una cosa que nos muestra al hombre moderno.
El fomento a la inmigración. El fomento a la inmigración empieza en Urquiza en 1850, claramente, y encontró algunos problemas. Saca una norma por la cual los inmigrantes tenían exclusión del servicio militar por 10 años. Y esto lo critica mucho el general Galán. Y hay una carta que él le contesta a Galán, donde le pone, muy divertida la carta, le pone así: ¿y qué son entre nosotros unas cuantas leguas donadas en propiedad de los colonos, cuyos hijos se consideran desde luego ciudadanos naturalizados e incluidos en el número de soldados de la tierra, aunque sus padres estén exceptuados por 10 años de servicio militar activo? Ni qué son 10 años de privilegio en comparación con los inmensos bienes que estos hombres van a reportar necesariamente a la provincia. Él pensaba esto: 10 años es un plazo en el cual podemos pensar, ¿qué son 10 años? Yo no sé cuántos políticos, dirigentes de nuestro país, se preguntan qué son 10 años. ¿Por qué sale por doble? ¿Qué son 10 años? ¿No? Había una vieja definición cuando yo era chico que decía que el político piensa en la próxima elección y el estadista en la próxima generación. Bueno, ¿qué son 10 años? Recibía a todos los exiliados militares de su provincia. Se rodeaba de gente de talento. Tenía una particular preferencia por los franceses jacobinos exiliados a raíz del golpe de Napoleón Le Petit, como le decía Víctor Hugo a Napoleón III en 1848. ¿Y cuál es la otra situación? La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es en 1835, asesinato de Facundo Quiroga, provoca el miedo en Buenos Aires, y a raíz de ese miedo le otorga al gobernador de la provincia de Buenos Aires facultades extraordinarias y la suma del poder público. Creo yo que nadie se dio cuenta de lo que eso significaba hasta 1848, cuando fusilaron a Ladislao Gutiérrez y a Camilo Gómez. Un cura de 24 años y una chica de 23, aún hoy se discute si está embarazada o no. Pero lo que no se discute es que hubo un dictamen del asesor jurídico del gobernador de la provincia de Buenos Aires que le dijo: usted tiene facultades para ordenar el fusilamiento sin juicio. Juicio. Nosotros, los asesinos de Quiroga, tuvieron juicio. ¿Qué es un juicio? Acusación, defensa, prueba, sentencia. O sea, que un tercero decida en la sentencia. Puede ser uno o puede ser mucho, puede ser un jurado. Pero esa es acusación, defensa, prueba, sentencia. ¿Hubo eso en el caso de Camila y de Ladislao Gutiérrez? No. Hubo solo sentencia. Y este asesor jurídico, acá no me acuerdo de acuerdo con Rafael Pascual, se llamaba además Oresate, porque no tengo una gran simpatía futbolística, porque yo soy de San Lorenzo, ni tampoco tengo una gran simpatía porque era demasiado liberal su código. No podía ser perfecto. No. Entonces, este es el clima social en el cual Urquiza se pronuncia. Y perdónenme, yo soy abogado, así que voy a hacer alguna referencia, porque poca gente le ha dado importancia al sentido jurídico del pronunciamiento de Urquiza. El pronunciamiento de Urquiza no es una mera declaración pública y política. Es un acto jurídicamente importantísimo y válido. Vamos a recordar por qué. En primer lugar, las provincias en la historia argentina preexisten a la nación, no solo política, sino jurídicamente. Recordemos que en 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Que la provincia de Entre Ríos declaró su independencia en 1820, en la pirámide de Pancho Ramírez, en la plaza, actualmente en la plaza 1 de Mayo. Y hay un trabajo, que yo quiero traer a colación, un trabajo muy breve pero riquísimo, de Alberto Espota, que se llama Confederación y Estado Federal, donde distingue que los documentos que dan origen a nuestra nacionalidad son dos. El Pacto Federal de 1831, que señala que es un pacto confederal, y el verdadero creador del Estado Federal, que es el Acuerdo de San Nicolás. ¿Qué diferencia hay entre la confederación y una federación? Bueno, la diferencia es obvia. La confederación es la unión de estados libres y soberanos, que se unen diciendo: no vamos a hacer la guerra entre nosotros, y si hay un tercero, le vamos a hacer la guerra al tercero. Pueden establecer algunas, en el caso del Pacto Federal, habla de una comisión, otras confederaciones, de una dieta confederal, que establece ciertas pautas comunes, pero no tiene por qué tener ni moneda en común, ni régimen político
puede haber una confederación que una un gobierno monárquico y uno republicano. Se parece bastante a la Unión Europea, por ejemplo. Pero el primer derecho que tienen los Estados libres y soberanos que integran una confederación es el derecho a secesionarse de la confederación. Si el pacto federal, que nosotros lo traje acá, es muy breve y no dice ni una palabra que podamos afirmar que cree un Estado, como sí sucede con el Acuerdo de San Nicolás, que tiene un artículo, el 14, que establece la posibilidad de intervenir en las provincias, cosa que ningún pacto confederal puede tener. Si el pacto federal es un pacto confederal y establece una confederación, el pronunciamiento de Urquiza con sus dos artículos, lo único que hace es manifestar la voluntad de la provincia de Entre Ríos de secesionarse. Y es absolutamente válido desde el punto de vista jurídico. Una provincia se podía secesionar. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó a Urquiza, que ya sabemos que pensaba distinto, a separarse de la confederación? Bueno, Rosas tenía la costumbre de renunciar. Él cada tanto se mandaba, los operativos clamor que dicen ahora, bueno, se mandaba una renuncia y la gente dice, no, no renuncia. Pero, en 1851, los gobernadores de Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy proponen conceder el supremo poder nacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al grito de ¡viva la presidencia! El 10 de marzo, Diógenes, el mismo abogado, le escribe a Urquiza y le dice: todos los hombres sensatos creen, a no durarlo, que el general Rosas aspira a la presidencia. Se iba a transformar una confederación en una tiranía única. Entonces ahí aparece el pronunciamiento que realmente le voy a dar los dos artículos para que entendamos esto, porque el pronunciamiento real de dos partes. Una es el pronunciamiento propiamente dicho, y otro es el segundo decreto con el cual él cambia la consigna mueran los salvajes unitarios por mueran los enemigos de la Organización Nacional. Pero dice, primero, que es voluntad del pueblo entrerriano reasumir el ejercicio de sus facultades inherentes a su territorial soberanía delegadas en la persona del excelentísimo gobernador y capitán general de Buenos Aires para el cultivo de las relaciones exteriores y dirección de los negocios de paz, porque el Pacto Federal delegaba las relaciones exteriores en el gobernador de Buenos Aires. Decide reasumirla para el cultivo de las relaciones y dirección y en virtud del Tratado Cuadrilátero de las provincias territoriales fecha 4 de noviembre. Segundo artículo, que una vez manifestada así la libre voluntad de la provincia de Entre Ríos, queda en aptitud de entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo, hasta tanto queda congregada la Asamblea Nacional de las demás provincias hermanas y sea definitivamente constituida la República. Existe la voluntad de que haya una República, pero Entre Ríos se separa, con el mismo concepto con el que el Estado de Buenos Aires se separó después. Jurídicamente es perfectamente válida esa separación. Tiene Caseros, yo no voy a hablar de Caseros, acá hay historiadores militares que saben más que yo, Roberto Sareto, Alberto Allende sabe mucho más que yo, Juan Susana, de los aspectos militares de Caseros. Pero sí vamos a hablar de lo que vino después, el Acuerdo de San Nicolás. ¿Qué diferencia tiene el Acuerdo de San Nicolás con todos los demás pactos preexistentes? Todos los pactos decían lo mismo. Se va a reunir una asamblea constituyente para dar una constitución federal. Mientras tanto, las relaciones exteriores quedan en cabeza de Goulart, nuevamente en el programa de Buenos Aires. El Pacto de San Nicolás dice dos cosas, que ninguno otro. Dice, ¿dónde se va a reunir? ¿Cuándo se va a reunir? ¿Y cómo se van a designar esos que se van a reunir? Esa es la principal diferencia. Y el artículo 14, que tiene una reacción muy divertida, dice, si lo que Dios no permita, la paz interior de la República fuese perturbada por hostilidades abiertas entre una u otra provincia o por sublevaciones armadas dentro de la misma provincia, queda autorizado el encargado de las relaciones exteriores, porque no había presidente de la nación, porque no había nación, porque no había Estado, lo único que había, ni siquiera era director provisional, era encargado de las relaciones exteriores, para emplear todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le supieran para restablecer la paz,
sosteniendo las autoridades legalmente constituidas, para lo cual los demás gobernadores prestarán su cooperación y ayuda en conformidad con el Pacto Federal. Pero este es el primer pacto que le dice a la autoridad: usted puede intervenir en una provincia que esté en una situación de conflicto interno. Acá se está constituyendo una nación, se está armando un poder central, por primera vez, digamos, después de 1820 en nuestra historia, sacando el interregno de la ley fundamental de 1826, ¿no? La breve ley fundamental de 1826. Urquiza asume como director provisional y después de la sanción de la Constitución, asume como director provisional, el 24 de agosto de 1852 arma una comisión, señala a personas, designa a personas para redactar los códigos civil, penal y comercio de procedimientos. ¿Quiénes fueron? Lorenzo Torres para el Código Civil, el abogado más prestigioso del Rosismo. Baldomero García para el penal. Hasta el día de hoy se sigue leyendo a Baldomero García. Más que nada sobre derecho civil, pero bueno. José Benjamín Gorostiaga para el Código de Comercio. Necesito decir quién es José Benjamín Gorostiaga. José Benjamín Gorostiaga es el John Jay de la Argentina. José Benjamín Gorostiaga fue el mismo informante de la comisión redactora de la Constitución del 53 y miembro de la primera Corte Suprema que se instauró a partir del luego de Pavón. Es realmente una de las personas importantes de la historia. Y José Pérez, el de procedimientos. Cuando es presidente, nombró ministro de Hacienda al economista más preparado en ese momento, que era Mariano Fragueiro. Después fracasó. No va a ser el primero ni el último, pero fracasó. Y nombró ministro de Relaciones Exteriores a Juan María Gutiérrez. Yo con Juan María Gutiérrez tengo una cierta debilidad personal. Yo creo que fue el hombre más inteligente de su generación. Y siempre, si algo le critico a Juan María Gutiérrez, era su seguidismo con Alberti. Pues yo creo que era más brillante que Alberti era él. Pero bueno, es mi opinión personal. Pero Gutiérrez es un hombre admirable por lo que busqué, ¿no? Si quieren leer una obra magnífica, Los orígenes de la enseñanza pública, escritos por Juan María Gutiérrez, no tienen desperdicio, es una obra de arte. En 1854, mandó contratar un ingeniero a los Estados Unidos que fuera práctico en caminos de hierro, ¿no? Chemin de fer, caminos de hierro, ferrocarriles. Y con fecha para estudiar el trazado del primer ferrocarril que iba a ser de Rosario a Córdoba. Y con fecha del 4 de septiembre lo encarga de esas tareas un ingeniero americano que se llama Alan Campbell, que vino para esto nada más. Alan Campbell estudió la posibilidad de este ferrocarril y el ley de 1800, del 27 de junio de 1800, tema de las leyes. Esto, perdónenme, pero es medio... Cuando se instaura el Congreso de la Confederación en 1851, arranca con la Ley 1. Cuando se instala el Congreso en 1862, también arranca con la Ley 1. Por eso las primeras leyes se dicen siempre con número y fecha. Porque si no, no se confunden, para que no se crucen, ¿no? Entonces, este es un tema para cuando leemos ese periodo, la ley va con número y con fecha. Porque las leyes de la Confederación, que no fueron tantas, son alrededor de 300, se cruzan con las primeras 300 leyes del Congreso Nacional, o sea, que pertenecen a los miembros de esta institución. Esa ley del 27 de junio de 1855 lo autoriza para conceder la construcción, suscriba acciones, federalice el proyecto y lo prolongue hasta Cuyo y Chile. Al mismo tiempo, encargó al señor Buschenthal la gestión en Europa de obtener fondos para armar un ferrocarril. Hasta tanto se implementan mejoras en todo el sistema de postas y mensajería y se instala el correo argentino por primera vez en la historia argentina. Campbell estudia este ferrocarril entre Rosario y Córdoba y otro ingeniero se llama Wheelwright entre Rosario y Santa Fe. La ordenanza de aduana fija 4 puertos para el comercio y depósito de mercadería: Paraná, Corrientes, Santa Fe y Rosario. Curioso, no fija puertos sobre el río Uruguay, que tanto le interesaba a Urquiza, ¿no? Porque eran ferrocarriles más pequeños y se manejaban más con Uruguay. Uruguay tenía puertos más profundos, empezando por el segundo puerto de Uruguay que está en el nacimiento del río Uruguay, que se llama Nueva Palmira. En 1855,
nacionalizó la Universidad de Córdoba, que era provincial, y también nacionalizó el Colegio de Montserrat, y también nacionalizó el Colegio Superior del Uruguay. Su hijo, su más querido hijo, ese que en 1851, cuando, según el censo de 1849, la ciudad de Concepción del Uruguay tenía 2.562 habitantes, 2.562, en 1851 inaugura el edificio con capacidad para 3.000 alumnos. El edificio, este curso se llama, o este ciclo se llama de Urquiza, la generación del 80. Bueno, hablemos de la generación del 80. Eduardo Wilde estudió en el Colegio del Uruguay, Julio Argentino Roca estudió en el Colegio del Uruguay. Victorino Plaza, Arturo Frondizi, bueno, son muchos los que han estudiado ahí. El presidente del Uruguay. Sí, de Paraguay, 3 presidentes de Paraguay. No, es realmente impresionante. Amadé Jacques no llegó contratado para venir a escribir en Juvenilía, en el Colegio de Buenos Aires. Llegó al Colegio de Uruguay, y del Colegio de Uruguay bajó a Buenos Aires. Creó muchas escuelas primarias y creó la Junta Directiva de Enseñanza. Al mismo tiempo, en 1856 dispuso establecer colegios nacionales en Mendoza, Salta, Catamarca y Tucumán, y designó a un francés, Alberto Larroque, director del Colegio Superior de Uruguay. Anécdota aparte, cuando en 1896 un francés que se llama Pierre de Coubertin organizó el primer comité olímpico para organizar la Olimpiada de Atenas, llamó a 12 personalidades de todo el mundo, entre las que hay una argentina, que era Subiago, el rector del Colegio Superior del Uruguay, de 1891 en adelante. Dato menor. Con esa designación comienza, este colegio federalizado comienza al establecimiento, adquiere una jerarquía impresionante. También Alejo Peiré va a ser profesor del colegio de física y de francés, de él vamos a hablar todo un rato. Y esa época de oro del colegio, con Larroque, se debió básicamente al apoyo de Justo José Urquiza. Cuando Justo José Urquiza era gobernador, anécdota realmente extraña, el nivel del paternalismo era muy grande, los boletines de los estudiantes los veía el gobernador ante los padres. Porque le importaba, hay una frase, mi heredero es el colegio. A él le importaba mucho la educación, pero le importaba en serio. A punto tal de que hace este colegio. En esa administración también se publican las principales obras de Alvear y se hace una edición oficial de algunas obras de Alvear. Entre ellas el sistema económico y rentístico. En enero de 1855, Urquiza contrató a otro francés, siempre va a haber franceses en la vida de Urquiza, que se llama Debussy, para que hiciera una descripción física de la Confederación y viajara. Y a un ingeniero en minas, que se llama Brabat, para que estudiara la minería en la Argentina en 1855. Ese mismo año le encargó a otro francés, Durati, la creación del Museo Nacional en Paraná. Entre las medidas de carácter administrativo e institucional que tomó su gestión presidencial, el establecimiento de la Administración General de Coronas Nacionales, la primera organización de la justicia federal, uno de los juzgados federales más antiguos del país es el de Corrientes, que es de esta época, y el de Concepción del Uruguay. Son realmente el número, ahora hay dos en Uruguay, el número uno. Y el estudio de todas las constituciones provinciales. Un montón de muestras de lo que era él en política. Este tiene un libro sobre Marco Paz. En la presidencia de Urquiza murió Paz. Todos sabemos que fue un gran enemigo de Urquiza. ¿Qué hizo Urquiza? Ordenó 3 días de duelo en el ejército y la beca para los hijos de Paz en el Colegio de Montserrat. Y el amor. Este es un capítulo que suelo citar, que es Urquiza y el amor. Todos sabemos que Urquiza tuvo muchos hijos. El total de hijos de Urquiza son 23. Tuvo con muchas mujeres, con 7 en total, pero hay 3 mujeres en la vida de Urquiza, que son Segunda Calvento, Cruz, López Jordán y Dolores López.
El mismo día, prácticamente, del pronunciamiento, él conoció. Yo estoy hablando frente a una biógrafa de Dolores Costa, con lo cual hablo con cierta vergüenza de esto. Conoció a Dolores, una joven que vivía en Gualeguaychú, aunque no era oriunda de Gualeguaychú. Y se enamoró. Él tenía ya unos cuantos años. Recordemos que recién el avance de tener las 4 distingos de hijos en adulterinos naturales, sacrílegos e incestuosos aparece en 1869 con el Código Civil. En ese momento estaba vigente la ley 10 de las leyes de Toro, con lo cual el matrimonio de Urquiza legitimaba a los 3 hijos que ya había tenido con Dolores Costa, pero a los demás hijos los dejaba sin apellido, sin herencia, y ahora está de moda Jon Snow, bastardos, ¿no? Absolutamente bastardos. Y Urquiza estaba enamorado de Dolores. Y Urquiza se quería casar. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó en 1954 con la ley 13.944, que tímidamente equiparó a los hijos en matrimoniales y extramatrimoniales, por lo cual los extramatrimoniales se le daban la mitad. Fue un escándalo en Argentina. La Iglesia se opuso. Imagínense, 100 años antes, ¿qué hubiera hecho la Iglesia si Urquiza sacaba una ley equiparando a todos los hijos? En la Argentina se equiparó a nivel sucesorio a todos los hijos en 1986 con la ley 23.515. Tardó un poco. Entonces lo que hace Urquiza es criticable, porque es ¿cómo decirlo? Una ley a medida, una cosa propia de la monarquía, no de una república. Él le escribe al Congreso una carta llena de humildad, presenta la nota, una carta pidiéndoles la excepción, diciendo: quiero a mis hijos y estoy enamorado, me quiero casar, pero lo que no quiero es dejar el desamparo a mis hijos por casarme, pero no quiero no casarme. Así que les pido por favor una ley que equipare a todos mis hijos. Fue la ley 41 que se resolvió en sesiones secretas en el Congreso. Urquiza estaba enamorado. Y realmente yo recuerdo la humildad con la que Urquiza se dijo. Urquiza pide disculpas, dice: distraer la atención de vuestra honorabilidad en un tema particular que me llena de vergüenza. A mí me emociona ver a un presidente dirigirse de esa forma al Congreso de la Confederación. Y lo hizo. Y el Congreso le hizo la ley amerita, la ley 41, que le equiparaba a todos sus hijos. Entonces los 23 hijos entraban en igualdad, conservaban su apellido y conservaban su condición de hijos, que era lo que él quería. Bien. Y el último gran capítulo, con esto, no, creo que quede uno más, es el capítulo de la inmigración y colonización. Yo no le puse nombre, Urquiza estadista, se lo puso Alberto. ¿Saben qué? Esto nos da una idea de lo que es Urquiza estadista. Urquiza le importaba, como lo habíamos visto, la inmigración. Les voy a poner en las 2 oportunidades que ejerció la máxima autoridad nacional, tanto en el tiempo que fue director provisional como cuando fue presidente constitucional, en esas 2 oportunidades, demostró particular preocupación por la colonización, mediante la erradicación de familias provenientes de Europa. La Constitución decía que se fomentará la inmigración europea, ya lo decía en el 53. Y el primer punto fue una colonización fracasada, que fue la de Corrientes, por medio de otro francés que se llama Brunier, y un señor Lelon, que prepararon el primer proyecto de colonización sistemática en Corrientes, y fracasó. Yo hace poco estuve leyendo un artículo para este trabajo, me puse a leer un artículo francés sobre una revista llamada Etude Rogal sobre Alejo Peyret. Es una figura fascinante. Por donde lo busquen, es fascinante. Augusto Brunies y Alejo Peyret pertenecen al grupo de élite y son 2 verdaderos iniciadores del plan de colonización agraria decidido por sus diferentes gobiernos. Estoy citando al francés. Tras la caída de Rosas y la promulgación de la
Constitución de 1853. Los dos eran de la misma zona, ¿no? Los dos eran de la misma zona. Brugnes fue empresario privado de organización y trabajó en Francia en el marco de una emigración planificada. Peyret era un exiliado. Peyret se había ido a raíz de lo que se había contado, a raíz de la Revolución de 1848, que ganó la monarquía en Francia, se fue a Montevideo y de Montevideo terminó en Entre Ríos. Fue un gran amigo de Urquiza, Peyret. Y se apasionó por los problemas de la organización agrícola, y Peyret además fue socialista. Él sostenía las teorías fundamentalmente de Proudhon. Y realmente es interesante leer a Peyret. De Augusto Brugnes se edita una obra que se llama, en una edición oficial, Extinción del pauperismo agrícola por medio de la colonización. Peyret, bueno, Larroque lo llevó a Concepción de Uruguay, Alberto Larroque, el francés que estaba frente del colegio. Era el bisabuelo de Ardoy. ¿Era el bisabuelo de Ardoy, Larroque? Mirá vos. Otro tipo fascinante, Ardoy. Consumidor de chorizo con papel de bocé. Sí, hay que tener hombre. Eso ya solo lo vas a tirar, ¿no? Y envidiar. Pero para ver quién era Peyret, voy a citar un fragmento escrito por Peyret, que realmente es llamativo para la época. Peyret escribió: la pobreza no es ya solamente el resultado de los vicios del hombre. Esta podría corregirse. Se trata en realidad de un mal orgánico de la sociedad, una consecuencia inevitable del libre juego de las fuerzas económicas. El dejar hacer, dejar pasar, proclamado por discípulos de Adam Smith y de James Say, ha producido una inmensa anarquía industrial del tipo de la que reinaba en la Edad Media. Y como si la historia debiera repetirse sin cese, del seno de ese caos surgió un nuevo feudalismo, una aristocracia financiera de la que la bolsa es el castillo roqueño y cuyos señoríos son los ferrocarriles, los canales, los bancos, los préstamos, las factorías, en una palabra, todo tipo de privilegios y monopolios. Este era amigo de Urquiza. Esta era la clase de amigo que podía tener Urquiza. Este francés jacobino era amigo de Urquiza. Yo voy a insistir con esto. Cuando vemos esa imagen de Urquiza caudillo que tiene una chica que se va a mate todo el tiempo, pensemos que estos eran los amigos de Urquiza. Eso era gente que pensaba bastante diferente de él. Pero ¿qué hacía él? El primer fruto fue la implantación, no voy a mencionar demasiado, de una heroica población que fue Colonia Esperanza en San Francisco. Colonia Esperanza, el agua llegaba por tren. Y como el agua llegaba por tren, hubo una epidemia de cólera, apenas se instaló, en la que murieron 60 niños, que eran todos los niños de Colonia Esperanza. Cuando uno ve la composición familiar, uno ve que hay hijos de 20 años, de 18 años y de 5 años. Porque los que habían en medio se murieron de cólera. Y esa historia, hay una película sobre Colonia Esperanza, en blanco y negro vieja, que realmente está muy buena, que muestra el heroísmo de estos hombres. Excepcional, del año 48. Sí, buenísima esa película, es buenísima, sobre Colonia Esperanza. Yo la piqué algunas de esas veces en esas tardes televisivas y realmente es interesante. Pero en julio de 1857 aparece el gran hijo de Urquiza, que fue la colonia San José, que fue formada por colonios llegados de Suiza, Saboya y Alemania. Invirtió en ese proyecto, Urquiza, de su bolsillo, un capital de 230.000 patacones. Designó administrador a Alejo Peyret y como organizador de los envíos de Europa a un abate que se llamaba Cot, Lorenzo Cot. En 1854 había designado a Charles Quentin, que era administrador de la Administración Pública de París, como director de colonias. El primer contingente de migrantes, voy a leer porque son datos importantes, fue dirigido por Charles Beck y salió de Le Havre el 22 de marzo de 1857 y llegó a Buenos Aires el 24 de mayo, teniendo como destino previsto la provincia de Corrientes. Esta es una historia, se los apropiaron, se los llevaron a San José, no sabían. Los abandonaron, en Corrientes no había nada, pero a causa del retraso de la llegada, Beck le pregunta al presidente de la Confederación, que era Urquiza, qué pasaba, qué hacíamos con el colono.
Y Urquiza dijo que vayan a mi campo de Entre Ríos. Entonces prestó total apoyo y le concedió primero unos terrenos suyos en Ilicuí. Ilicuí es bien al sur de la provincia, ¿no? Hasta las islas. Ahora voy a leer lo que dice Peire. Peire cuenta el hecho así. La colonia San José de Rapa de 1857 fue algo improvisado, por decirlo así, por el general Urquiza, con familias que primitivamente estaban destinadas a la provincia de Corrientes. Habiendo sido considerado por esta el contrato como caduco, estas familias le fueron ofrecidas al general Urquiza, quien en un gesto de deber humanitario las aceptó inmediatamente y las estableció en una de sus más hermosas estancias. Los colonos debían firmar un contrato privado compuesto de 22 artículos con el general Urquiza. Su contenido es interesante ya que define con bastante precisión la política agraria. Los contratos estaban editados en forma bilingüe en francés y en castellano, pero los que estaban en alemán habían sido traducidos en forma manuscrita, no estaban editados. Cada familia recibía 16 cuadras de tierra, 27 hectáreas, 100 pesos para la adquisición de bienes de primera necesidad y simiente, 4 bueyes, 2 caballos, 2 vacas lecheras, madera para la construcción y madera para calentarse y cocer alimentos, carne y harina de mandioca. Cada familia podía abrir una cuenta bancaria y disponía de un plazo de 4 años para pagar sus deudas al representante de Urquiza. Los colonos se comprometían a respetar las leyes establecidas por la administración de la colonia. No obstante, no eran propietarios de sus respectivas producciones y de los beneficios que realizaban, sino una vez reembolsadas las deudas que les hipotecaban. Podían vender sus parcelas, con la condición de asegurarse antes de la solvencia del comprador. En caso de abandono no autorizado de la colonia, perdían todos sus derechos y debían pagar una multa de 200 pesos. Los hombres estaban sometidos a trabajos de interés general en beneficio de la colonia. Esto es un tema de Peire. Peire les hacía hacer trabajo comunitario. Obligado, caminos, trabajo de infraestructura, estaban obligados. Colonia San José existe hoy. Yo les voy a contar una anécdota. Yo doy cursos en la Facultad de Derecho e Historia, del procedimiento penal, y siempre les hablo de Colonia San José. Y he tenido varios exalumnos que fueron de vacaciones, iban a conocer el Palacio de José, iban a Colón, o a alguna terma en Colón, y se iban a visitar Colonia San José. Detalle, Colonia San José es anterior a Colón. La ciudad de Colón se fundó después. El artículo 14 del contrato preveía la constitución de una comisión formada de 5 miembros encargada de presentar a las autoridades superiores eventuales observaciones pertinentes a los asuntos concernientes a la colonia. Los colonos quedaban exentos del servicio militar, pero tenían la posibilidad de organizar milicias con el fin de asegurar su propia seguridad. No creo que hoy le dijéramos a los colonos, no pueden organizar su propia milicia para organizar su propia seguridad. Les tenemos un poco de miedo a la gente ahora, ¿no? Y podían tener las armas que hubieran traído. Disfrutaban de todos los derechos que la Constitución otorgaba y en contrapartida debían respetar las leyes de la nación. La venta de vinos y licores, como la apertura no autorizada de un negocio, estaban prohibidas. No sé si hay mucho entrerriano acá, pero la Constitución entrerriana hasta hace poco prohibía el juego. En esas cosas así. Eso también. Sí, esa prohibió el juego, pero la Constitución entrerriana de 1899 mantenía la prohibición del juego. ¿No? Te rías, Areto. No, pero era del amigo Pascual. Ah, bueno. Pobre Yo con ese juego no tengo nada que ver. De hecho, no había lotería en la época que allá en el 84, que todas las provincias tenían su lotería. Entre Ríos no tenía lotería, tenía una tómbola. Pero había cuadreras. Cuadrera siempre. Cuadrera siempre. Después te voy a contar cuento del Beto. Ese es el origen. Cuadrera siempre. Esto del gaucho. No sé, la cuadrera empieza de una forma muy simple. Uno va andando a caballo y se le acerca a otro y la frase es hermosa. Dice, parejá y largamos. Bueno, En política se usa eso. Sí, dale. De ahí viene la expresión desde el vamos. Desde el vamos. Porque es la largada convite. Claro. Historiador. En caso de necesidad, el Consejo se podía dirigir directamente al general Urquiza. Este proceso de elección, a que debían participar activamente todos los colonos que de la colonia, permitía la expansión de ideales democráticos. A Peire le importaba eso. Elijan a sus representantes. Y los colonos elegían a sus representantes.
En 1861, dato, el Consejo Municipal, conformado por 12 miembros, le pidió a Urquiza, que era el gobernador, leyes, justicia y tierras que regularan la actividad ganadera. El perfecto desarrollo bajo la tutela de PID desembocó en la creación, de acuerdo a la Constitución Provincial de 1860, de la Municipalidad de Colonia San José el 11 de agosto de 1863, realizándose el 3 de octubre de ese año las primeras elecciones municipales de esta colonia de inmigrantes. Nosotros vemos como algunas han festejado los 100 años. Yo siempre recuerdo, como ejemplo, cuando fui por primera vez con mi mujer al campo en el Río, ella se quedó sorprendida por la cantidad de poblaciones que íbamos cruzando, ¿no? Ustedes, cuando van a la provincia de Buenos Aires, pasan 70, 80 y 100 kilómetros pasto. En cambio, en Entre Ríos, cada 15 kilómetros, como mucho, hay una arboleda. Una arboleda, como decía Sarmiento, el árbol de la civilización, ¿no? Hay una arboleda de gente que ha hecho algo, que ha hecho culturalmente algo. Y hay pequeños pueblos con identidad, el pueblo de los suizos, el pueblo de los italianos, el pueblo de los alemanes de Volga, y es realmente fascinante, ¿no? Una anécdota, fuimos a un pueblo italiano, ¿no? Precioso. Llegamos a un lugar, yo tengo el campo, que son alemanes del Volga, son gente de una austeridad absoluta. Y le preguntan a Alba, ¿qué le pareció? Y le dice, ¿se ve más plata? Claro, porque el tipo cuando tiene un peso la pone en la casa, las casas estaban todas bonitas, ¿no? Pero muy honrado. Claro, bueno, no, se ve más plata, se ve más plata, sí, es verdad, se ve más plata. Era más Como último punto, que creo que es oportuno y que confieso que me conmueve un poco. Para situar a Urquiza en esta idea de estadista, voy a hablar de la conducta y de la prédica de Urquiza en búsqueda permanente de la unidad nacional. Y este es el gran legado que nos deja. El célebres ni vencedores ni vencidos de 1852, luego de Caseros, fue el lema de su vida. Su amistad con Rosas. Él lo mantuvo económicamente a Rosas y las cartas que se escribían dicen: mi querido compadre. Me gustaría saber si algunos de los que crean esta enemistad, esta grieta, como se dice ahora, entre Urquiza y Rosas, saben. Perdón, Sí. lo fantástico es que Rosas, cuando estaba en Inglaterra, tenía un sillón en un lugar dado. Entonces cuando Alberti se va a sentar, dice: no, ahí no se siente porque ese es el sillón que tengo reservado para mi compadre Urquiza cuando me venga a visitar. Después de la muerte de Urquiza en 1870, Dolores Costa mantuvo esta obligación y Hay una carta muy hay una interesante. carta donde dice: no me mande más trimestralmente, mándeme de todo el año juntos. Al contrario, mándeme, no. No, mándeme trimestralmente y no todo el año juntos. Pero la idea de unidad nacional es constante en Urquiza. Y este es el mejor momento para recordarlo. Unidad bajo la Constitución. Él la llama la ley hermosa. La ley hermosa. Esa ley que nos hace a todos iguales, que nos da derechos, que nos crea obligaciones, en la cual todos los habitantes nacionales y extranjeros valemos lo mismo, que da a las instituciones de gobierno, establece las autonomías provinciales. En un momento dado, el gobernador de Mendoza asegura le escribe a Urquiza, invitándolo a encabezar una fracción. Y Urquiza, desde la presidencia, le responde: si no se puede vivir sin odios ni arbitrariedades, sin que un partido trate de anonadar al otro físico o moralmente, yo no puedo resolverme ni me resolveré jamás a encabezar una fracción. La bandera de la Constitución ha de ser en mi mano la enseña que a todos nos cubra, que a todos garanta el bien y el amor y la veneración de todos, o no ha de ser. Para concluir, vamos a tratar de recordarme, me pasa que me conmueven a mí, las palabras de Urquiza luego de Cepeda, cuando dijo: vengo a arrebatar el poder a un círculo que lo ejerce a su provecho para devolverlo al pueblo que lo usará para su prosperidad. El fin de mi carrera política, mi única ambición es contemplar desde el lugar tranquilo una y feliz a la República Argentina que me cuesta tantos largos años de crudas fatigas. Vengo a ofreceros una paz duradera, bajo la bandera de nuestros mayores, bajo una ley común, protectora y hermosa.
40 Bueno, pero... Hola, hola. Lo que es emocionante en las instrucciones a los diputados, sí. cuando le dice no retornen aquí sin haber logrado que la provincia de Buenos Aires se incorpore a la... Hagan el mayor de los esfuerzos, pero vuelvan por la provincia incorporada. Bueno, vamos a hacer unas 4 preguntas que le quieran hacer al doctor Jorge Campos. Pero yo quiero agregar que Urquiza para mí es un prócer del nivel de San Martín y Belgrano. No ha sido valorizado y ha sido, yo diría, denostado. Nosotros hemos tenido un esfuerzo muy grande, sobre todo Carlitos Martínez y Goletti en su origen, de conseguir que tuviéramos el Instituto Nacional, como es el San Martiniano y el Belgraniano. Y no lo hemos logrado. No, pero podríamos hacer muchas cosas con los subsidios y con difundir más la figura de Urquiza, ¿no? Bueno, no sé quién quiere hacerle alguna pregunta al doctor. No, yo lo que quiero es felicitar porque lo hiciste un pantallazo de temas que por lo general no son tan divulgados. Le has dado incluso el aporte jurídico, la ley, la documentación que avalaba lo que vos decías. Porque no es cuestión de decir cosas sin sustentarse en documentación. Gracias, pero Susana, nos queremos mucho y es muy generosa, así que... No, yo no hablo por general, yo lo quiero mucho a General Urquiza. Y hay conferencias que la verdad que tengo ganas de irme. Porque a mí que me digan, nació falleció no me interesa. Vos lo que demostraste con su actuación, cómo era Urquiza y por qué puede ser un estadista. Y hay algo que no hemos hablado, que es el momento más difícil de Urquiza, que aún es discutido, que es Pavón. Y yo me refiero no a lo que dice Pedernera, a lo que dice López Jordán, que fue cobarde, que se encerró, que se dijo enfermo, simplemente a lo que él le escribe a Guido. Yo sé que este renunciamiento me va a costar incluso la vida. No me van a entender, pero si yo triunfo, esta guerra va a ser interminable, porque nunca Buenos Aires va a dejar de querer ser cabeza. Sí, yo justamente lo que quise hacer fue eso, es decir, digamos, no creo estar en condiciones, y menos en una charla tan breve, de hacer una síntesis. Entonces, es imposible con Urquiza. agarramos y hacemos una breve análisis de 4 puntos para que la síntesis la hagamos nosotros, un Pero poco ¿sabes inteligente. qué? Pero esta es la menos hablada. La gente habla siempre la historia militar, las batallas que hizo. Que era un caudillo. Sí, el conquistador. Nadie habla que mantenía a sus mujeres, que les daba bienes. Que Dolores Costa tuvo que convivir con López Jordán. Sí, Una pregunta. y sostener la encarnación de la ley para encarnar de dinero. Señor, dígame es un hombre que tiene una mujer de mamá. Pero breve, la ley 41, ¿de qué año era? De 57. 57. El No doctor, me había grabado. Pero aparte, No, de 56, perdón, 56. después hay otro detalle, lo que no se dice es que Urquiza, aparte de esa ley 41, que es del 4, cuando él presentó, después de ser presidente, presenta la carta ganada. Pero él lo lleva a la justicia. Y todas las mujeres testimoniaban los hijos que realmente eran hijos. Tanto es así que cuando se casa Juanita Zambrana, el hijo del mariscal de Santa Cruz pide la certificación de que se haya terminado ese juicio, que recién termina en el 59. ¿Por qué tardó? Porque hubo la Asunción se presenta todo. No, eso está todo, es que yo lo publico, porque siempre hay alguno que dice, no, yo no es bebé, no, yo lo gasté.
Porque algunos lo gastaron y Sí, otros yo lo sé que algunos guardaron. se Susana, le vamos a dar la palabra para la pregunta al diputado Polís. Simple pregunta. Siendo así tan Micrófono liberal, derecho. agradecido y que es tan progresista, ¿cómo Así el es micrófono. posible que haya tenido tanta oposición en Buenos Aires después de la batalla de Caseros, donde los liberales de Buenos Aires se oponían a muerte, a General Urquiza, siendo que en realidad las ideas eran las mismas? ¿Cómo se explica esto? El puerto. Primero por su federalismo, porque también se opusieron al federal porteño, que era Dorrego. Es decir, si nosotros recordamos esto, el gran caudillo federal porteño es Manuel Dorrego, y sufrió una persecución que le costó la vida, ¿no? El otro gran caudillo federal porteño es Rosas. El problema con Rosas, hay una discusión muy divertida entre los historiadores del derecho vinculada con el artículo 19 de la Constitución Nacional. El artículo 19 de la Constitución Nacional tiene una redacción casi idéntica desde el Estatuto Provisional de 1815. Dice la sección privada de los hombres que no ofendan al orden público. No, decía el orden público nada más. Ahí está la trampa. Decía el orden público. Recién, cuando se discute en la Constitución del 53, el diputado Ferré dice agreguen la moral pública. Y esto se hace sin ninguna discusión. Cortiana no lo defiende. Es una cosa muy curiosa. Entonces llega una discusión. Hay dos interpretaciones posibles. Una es la mía, que es muy simple, es que decir orden y moral público era decir círculos redondos, entonces nadie discutía. Pero hay otra, mucho más rebuscada y mucho más interesante, que se vincula con el caso de Camilo Gorman, y dicen, orden, puede haber un orden moral, como matar a Camila, en cambio tiene que haber un orden con moral. Quizás lo que podemos explicar es que Urquiza estaba asociado a Rosas en el mundo porteño. Creo que es una explicación. La otra es que no lo quería, era del interior, él quería federalizar los ingresos de la aduana. Los ingresos de la aduana, yo lo decía junto con esa especie con profesor de economía, representaban el 80% de los ingresos. Urquiza manejó la confederación con el 20% de los ingresos, porque le faltaba la aduana, era el 80%, porque no había industria. El comercio estaba vinculado con el mercado interno, y el único exportador que había era Urquiza, era un gran exportador. Entonces yo creo que la reacción del grupo porteño, y no tan porteño, sanjuanino, tucumano, Malverde, era esa. Pero había otros, que para mí por eso son tan lúcidos, como Juan María Gutiérrez, que se pegaron con Urquiza. Gutiérrez, Seguí, Cortiaga. Esa es mi visión. Bueno, yo primaría personalmente, creo que hay dos Urquizas. El Urquiza hasta el pronunciamiento y el Urquiza después del pronunciamiento. Yo creo que como era un hombre tan sabio y tan ilustrado, se enriqueció con todo lo que le dieron los pensadores del momento, como Gutiérrez, como Alberdi, como Seguí, como Cané. Y tomó la posta y la llevó adelante. Y además, cuando él, después de Caseros, elige sus ministerios, tomando a las personas más lúcidas del momento. Lo primero que hace lo manda a Bernardo de Irigoyen a recorrer las provincias porque sabía que era un federal que tenía predicamento para convocarlos a Santa Fe. Y después lo pone a Anchorena de ministro. Y lo pone, hace una selección y logra una conciliación con Valentín Alsina y con todos los unitarios que venían del Uruguay. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Yo quería preguntar muy brevemente cuál fue la actuación de Urquiza frente a la guerra del Paraguay, la Triple Alianza, digamos.
Es algo, yo lo tengo Sí, muy... bueno, ahí hay dos versiones. La versión, si pasaron tropas por Ríos, pasaron tropas por Entre Ríos. ¿Salieron voluntarios engrillados para la guerra de Entre Ríos? No. Esta es una realidad. No salieron voluntarios engrillados a Entre Ríos. Urquiza no apoyó la sublevación de Chumbita, de Salazar, de Varela. Es cierto eso también. No las apoyó. Y yo creo que no las apoyó porque no hubiera apoyado ninguna sublevación contra el gobierno central en ese momento. Pero en rigor de verdad, la postura, es decir, la guerra del Paraguay es uno de los temas más álgidos, sobre todo a partir del libro, tal vez el mejor libro que ha escrito José María Rosa en su historia, es el libro sobre la guerra del Paraguay, para mí por lo menos. Para mí es su mejor libro. Y creo que Pepe pensaba eso también. La discusión acerca de que si fue una guerra anti-argentina, si fue una guerra pro-brasileña, etc. Y sobre todo la cuestión con Chumbita y Salazar, ¿no? y Felipe Varela, la sublevación en esas provincias. Yo sinceramente, como me toca de cerca a mí el tema de la guerra del Paraguay, no puedo menos que decir que yo estoy del lado de los que la combatieron. Un tío bisabuelo mío murió torturado, se llamaba Gaspar Campos, murió despellejado. Varios campos murieron. No, en la guerra murió Gaspar, sí, pero la muerte de Gaspar es tremenda. La muerte de Gaspar es tremenda. ¿Por qué murió así Gaspar? Porque tiró la bandera al río. Y lo pudieron capturar. Otro, bueno, mi bisabuelo fue herido. Y sacó de arriba. Otro tío bisabuelo mío, Julio, también fue herido. Y el padre, bueno, murió naturalmente, sí, pero también murió en el campamento. Murió en el campamento. Manuel Martín Teodoro Campos, mi tatarabuelo también murió ahí. Sí, pero es un tema complicado. El tema de la guerra del Paraguay es un tema complicado, la guerra del Paraguay. Yo creo que es un tema que nos tenemos que sentar tranquilos a discutirlo, pero también hay una situación como debemos discutir. Nosotros podemos decir que las Malvinas fue una aventura siniestra. Una vez iniciada la guerra de Malvinas, no quedamos como Urquiza mandó a dos comisiones a tratar de hablar con Solano y evitar él me dio con Solano, él fue el mediador. Sí, pero aparte envió también a Guido, luego personalmente, fueron varios, incluso el cónsul, fue un tío bisabuelo de Pipe, Martín Soler, que era el cónsul argentino en Asunción. Y él llevaba una carta, y es el primer mártir de la guerra de Paraguay, porque Solano lo hizo matar. Ahora, Solano era padrino de Flora. Claro, pero Solano era muy amigo de Urquiza. Claro, era muchos años antes de la guerra, ¿no? Bueno, por ejemplo, el general Iriarte es un gran opositor a la guerra. Sí. Había gente importante que pensaba que iba a ser un desastre, como que el resultado fue desastroso, porque los pronósticos de Mitre, que dicen no sé tanto tiempo en el corriente que yo, y en 6 meses en Asunción. Sí. Fue una masacre, murió lo mejor de la oficialidad. De una generación. Sí. Pero parte del problema es que Urquiza pensaba que una guerra iba realmente a destruir todo un estado. Fue lo que pasó. Y no quería ir a la guerra. No, de hecho él no permitió que salieran tropas engrilladas, los voluntarios engrillados. Sí. Hay cartas espantosas que dicen, ahí le mando 200 grilletes para voluntarios. Y partieron de Concesión del Uruguay y fue al mando de eso Santa Cruz, el hijo del mariscal. Bueno, vamos a dar por terminado y los invito a quedarse, que vamos a tomar un